Hola, vamos a mirar el capítulo 2. El capítulo 2 del libro de Gregory Mankiw, Principios de Economía, se trata de pensar como economista. Resulta que cada uno de los campos que existen de estudio pues tienen diferentes formas de pensar, diferentes formas de abordar los problemas. Por ejemplo, si pensamos en el tema de las matemáticas, ellos digamos se encuentran en un concepto muy cerrado en tema de hablan de axiomas, integrales, espacios vectoriales. Si nos vamos a la psicología, pues también encontramos otros términos muy propios de esa rama. Hablan del yo, el ello y disonancias cognitivas. Los abogados, por su parte, hablan de la parte de jurisdicción, daños, perjuicios o incumplimiento. Pues asimismo, los economistas. Los economistas también nosotros tenemos una particularidad de incorporar diferentes eh, palabras que son propias de nuestra rama, como puede ser la oferta, la demanda, la elasticidad o la ventaja comparativa. La idea de esto es poder, digamos que, estructurar el lenguaje y poder transmitir el mensaje de la mejor manera. Entonces lo que hacemos es proveer una nueva forma para explicar ese mundo que nos rodea. Y obviamente, como cualquier profesión, aprender a pensar como economista lleva tiempo. Si uno toma una licenciatura, una carrera, pueden ser aproximadamente 4 o 5 años, una maestría otros 2 años y un doctorado otros 4 años. Es como cualquier profesión, no de la noche a la mañana se vuelve uno economista. Esto lleva tiempo y es un proceso para uno poder empezar a pensar como economista. Una parte importante es ver los economistas como científicos. ¿Por qué como científicos? Digamos que la economía está en ese limbo entre ser una parte social o ser una ciencia un poco más estructurada, pero es parte de los principios de objetividad científica. O sea, a partir de un método científico, a partir de la observación y poder establecer teorías que se puedan comportar para diferentes situaciones, esto hace pues que estemos bajo un marco de una ciencia. Y también tiene similitudes con ciencias que son claramente mucho más exactas, como son los mismos físicos y son los biólogos. Entonces, en este caso, lo que nosotros hacemos es poder agrupar teorías, pero estas teorías se hacen por medio de un, digamos, levantamiento de datos y un análisis de los mismos para poder llevar a conclusiones que pueden ser replicadas en diferentes situaciones de la vida real. Es importante tener una gran diferencia entre la economía y otras ciencias, porque nosotros, si bien un físico, un biólogo, puede ir a un laboratorio, desarrollar diferentes muestras y poder analizar diferentes resultados a un nivel, digamos, de probeta, de análisis pequeños, pues en la economía esto no es posible, no tenemos laboratorios ni telescopios para poder hacerlo. La misma vida real es la que nos provee los datos para poder llevar a cabo la construcción de teorías y por este medio tener algún tipo de conclusiones. Entonces, esta parte de la economía como científicos estamos hablando de la parte de la observación, la teoría y más observación. Por ejemplo, si nos remontamos a los orígenes de la física y la ley de gravedad, la cual es muy aceptada aún en nuestros días, él cuando estaba sentado y ve que cae una manzana y puede replicar que esta fuerza que atrae los cuerpos a la Tierra es universal y puede ser aplicada para diferentes objetos, pues esto se basó por medio de la observación. Si bien se ha discutido y se ha llevado algún otro tipo de información adicional a esta teoría, sigue siendo muy aceptada en el campo físico. Por ejemplo, si miramos en el tema económico, se ha visto qué pasa cuando empiezan a crecer exorbitantemente los precios, cuando empiezan a crecer de una manera absurda, pues se ha visto una relación muy grande con la cantidad de dinero. Entonces, esta es una teoría aceptada en la economía que nos lleva de hecho a uno de los 10 principios de la economía a decir que
Entre más se imprima dinero en la economía, va a haber un mayor crecimiento de los precios. Es importante saber que los economistas no pueden realizar experimentos, no podemos decir, bueno, vamos a mirar a ver qué pasa si yo no doy educación a esta población, cuál va a ser su ingreso. O qué tal decir, bueno, voy a probar poner un impuesto un poco más alto para mirar el comportamiento. O tal vez decir, voy a disminuir los salarios de todas las personas para mirar su cambio en la oferta y demanda del mercado laboral. Por ejemplo, una situación real muy actual, la situación de Venezuela, la impresión de dinero. Esto obviamente tiene engloba un problema social muchísimo más complejo, pero podemos ver en la vida real que la impresión de dinero, vemos las cantidades absurdas que se tienen que tener de dinero para realizar la compra de bienes básicos, pues esto nos muestra que la mayor cantidad de dinero en la economía tenemos un mayor nivel de precios. De hecho, es la inflación más grande del mundo. Es importante, bueno, ya sabemos que los economistas podemos ubicarnos en la parte de la ciencia bajo unas ciertas restricciones y por lo mismo nosotros cumplimos el papel de los supuestos. Por ejemplo, cuando un físico intenta explicar cuánto se demora en caer un objeto, dependiendo ciertas variables, tiene un supuesto. Y este supuesto es, por ejemplo, la no fricción. Entonces, un físico puede decir, asumiendo que no tenemos fricción, y este cuerpo va a caer en tanto tiempo. Entonces tenemos un supuesto que si bien no es real porque los objetos tienen fricción, por lo menos no es relevante para poder explicar lo que realmente queremos explicar. Estos supuestos lo que hacen finalmente es una simplificación del mundo complejo y de esta manera lo hace más fácil de comprender y nos centra en el objetivo inicial que tenemos y no desviarnos para poder llegar a conclusiones mucho más relevantes. Obviamente es importante saber qué supuestos son los que se van a realizar, porque van a depender de las situaciones que se presenten. Si no estamos hablando de una piquis, como decimos en Colombia, o una canica, pues estamos hablando de una pelota de playa, tal vez el supuesto de fricción ya no es tan relevante porque sabemos que una pelota de playa sí va a tener mucha más fricción que una piquis o una canica. Entonces, eso mismo va a pasar con la economía, saber qué supuestos son los que realmente van a ser relevantes de acuerdo a cada situación. Entonces, como tenemos estos supuestos, podemos partir de esos supuestos y construir un modelo económico. Piensen en un modelo, por ejemplo, un cuerpo humano hecho de plástico que tiene los órganos del sistema respiratorio. Obviamente, esta réplica no es muy distante de lo que es la parte real, pierde muchos detalles, pierde la parte de vasos sanguíneos, pierde de pronto la parte del tejido muscular. Sin embargo, es muy útil para poder entender lo que realmente queremos entender, que son los órganos del sistema respiratorio. Eso mismo puede llegar a pasar con los modelos económicos. Entonces, nosotros lo que hacemos no con modelos de plástico, lo que hacemos son construcción de diagramas y mucho más común ecuaciones que nos puedan llevar a estas conclusiones y los análisis que queremos realizar. Entonces, vamos a empezar con el primer modelo de economía. Este primer modelo se llama el diagrama de flujo circular. Este modelo nos permite entender cómo funciona la economía y se interrelacionan los diferentes actores que están dentro de ella. En este caso vamos a asumir solamente dos grupos que se encuentran en la economía. Por un lado tenemos las empresas, por el otro los hogares. ¿Qué pasa con las empresas? Las empresas producen bienes y servicios y las empresas tienen que tener unos insumos para producir esos insumos, esos productos. Estos insumos asumimos los tres básicos de la economía: el trabajo, el número de trabajadores, la tierra, el espacio físico y el capital, que todo es el tema relacionado con las máquinas.
Entonces, esto es lo que nosotros conocemos en economía como los factores de producción. Por otro lado están las familias. Estas familias asumimos, tenemos este supuesto que no dista mucho de la realidad. Finalmente las familias, las personas son dueños de estos factores de producción. Proveen el trabajo, pueden ser los dueños de las tierras y también son los dueños de estas máquinas, que en economía asumimos siempre y muchas empresas lo hacen, que no se compran como tal, digamos, este capital, sino el precio como tal del capital es la renta o el arriendo o el alquiler que se debe pagar por el uso de estos bienes de capital. Y las familias naturalmente consumen los bienes y servicios producidos por estas empresas. Entonces vamos a empezar a construir esto. Bueno, antes de esto tenemos los hogares y las empresas que eh, ellos digamos que se interrelacionan en el mercado de bienes y servicios y en el mercado de factores de producción. Son los dos mercados donde se encuentran estos dos actores. Por un lado tenemos los vendedores, por el otro lado tenemos los compradores. En la parte del mercado de bienes y servicios, los compradores son los hogares y los vendedores las empresas. Para la parte de mercados de factores de producción la situación cambia. Tenemos empresas como compradoras y tenemos los hogares como vendedores. Ahora sí vamos a construir nuestro diagrama. Tenemos por un lado los hogares, tenemos por el otro las empresas. ¿Cuál va a ir en cuál lugar? Indiferente, dependiendo de cómo quieras hacer tu diagrama, pero pues así lo hacemos exactamente como está en el libro y como se conoce más popularmente. Tenemos en la parte del mercado de bienes y servicios y tenemos el mercado de factores. ¿Cuál va arriba, cuál va abajo? Nuevamente depende cómo lo quieras representar. No va a cambiar en nada tu análisis. Tenemos una relación que fluye desde el mercado de bienes y servicios hacia los hogares y otra desde los hogares hasta el mercado de bienes y servicios. Por un lado, los hogares dan dinero. Este dinero es como el gasto que representan el mercado de bienes y servicios y como contraprestación, digamos que en consecuencia de ese dinero que dan, pues reciben es la compra como tal de los bienes y servicios. Por otro lado, después, ¿cómo se interrelaciona este mercado de bienes y servicios con las empresas? Pues el flujo que sale del mercado de bienes y servicios es ingreso para las empresas, que son el precio por las cantidades que vendan. Y en este caso lo que tenemos pues es la venta. Ellos en contraprestación a ese ingreso dan parte de su inventario de como bienes y servicios para proveer a este mercado. Después las empresas cómo se relacionan con el mercado de factores. Tienen que realizar el pago de salarios, que es el pago del trabajo, pago de rentas, que es como tal, digamos, el pago de la renta del equipo y del mismo lugar donde se encuentra, y el pago de beneficios que tienen que dar directamente a los dueños de las empresas que vienen siendo los mismos hogares. Y en contraprestación, por este dinero ellos reciben los factores de producción y la posibilidad de usar estos medios para la producción de bienes y servicios. Ahora, ¿cómo se relaciona por último el mercado de factores con los hogares? Pues los hogares dan tierra, capital y trabajo y como consecuencia reciben el ingreso. Si se dan cuenta, todos los flujos con azul es todo el tema del dinero. De los hogares sale el gasto al mercado de bienes y servicios que se traduce en ingreso a las empresas. Este dinero es usado para pagar salarios, rentas y beneficios y en consecuencia reciben este ingreso los hogares. Entonces aquí tenemos nuestro primer diagrama de flujo circular porque vemos que la economía siempre va fluyendo. Entonces en este caso el diagrama de flujo circular pensemos en este personaje. Entonces este personaje resulta que realiza la compra de un bien con 2.000 pesos colombianos. Esto sería a precios del video medio dólar. Entonces estos 2.000 devaluados pesos, entonces va a realizar la compra de un café. Este café a su vez entra como ingreso a la tienda Juan Valdés. Los que extranjeros que no lo conocen, es una marca muy famosa de nuestro café colombiano para que por favor la prueben cuando visiten Colombia
Y aquí este dinero después Juan Valdés lo da a los caficultores colombianos. Y ahora tiene estos 2.000 pesos este caficultor y va a poder realizar la compra de otro bien y servicio. Es así como se dan cuenta que la acción simple de la compra de un bien y servicio genera una cadena que ese billete se mueve en diferentes sectores, garantizando pues este primer modelo del diagrama de flujo circular. Obviamente empezamos o tenemos que empezar a pensar como economistas. Tenemos que centrarnos en nuestro objetivo. Nuestro objetivo es poder mostrar cómo se mueve la economía y cómo vuelve a su punto inicial. Obviamente estamos perdiendo de vista unas situaciones un poco más complejas que sí se pueden llegar a ver, pero para ahora, este momento inicial, no incluimos el comercio internacional, no incluimos el gobierno y por supuesto, pues aquí lo que podemos tener en cuenta es que ese dinero que se paga, esos 2.000 pesos, pues tienen parte de IVA. Este impuesto del valor agregado es un impuesto que se tiene que dar el gobierno por el consumo de ciertos bienes y servicios. Entonces ahí entra el papel del gobierno o pensar que el producto que estamos vendiendo tiene que ser pagado directamente a un productor extranjero. Eh, en este caso vamos ahora a analizar nuestro segundo modelo, que se llama la frontera de posibilidades de producción. Ya no es como un diagrama como lo teníamos antes, sino se hace por medio de una construcción matemática y pues una gráfica como tal. Vamos a asumir nuestros supuestos para este modelo es que solo tenemos dos productos en la economía, un país que destina todos sus recursos a producir automóviles y computadores. Entonces, en este caso, pues tenemos por un lado la industria automotriz y la industria de computación. Pero estos utilizan todos los factores de producción. ¿Cuáles son los factores de producción? La tierra, el trabajo y el capital. Esta frontera de posibilidades de producción, ¿qué explica? Explica las diferentes combinaciones de producción que de factores de producción que pueden tener como resultado diferentes combinaciones o una canasta de bienes de estos productos, es decir, un número determinado de computadores y de automóviles. Entonces, vamos a tener en nuestra gráfica, tenemos en el eje Y la cantidad de computadores producidos y en el eje X la cantidad de automóviles producidos. Esta va a ser nuestra frontera de posibilidades de producción. Decimos que es una curva cóncava. Cuando decimos que es cóncava, no es más que agarrar, por ejemplo, el bowl que uno usa para los cereales y voltearlo. Y cuando es convexa es el como lo utilizamos para servir los cereales, este tazón, ¿no? Entonces, tenemos si destinamos todos nuestros factores de producción a producir automóviles, vamos a conseguir producir 100 automóviles. Si por otro lado utilizamos todos nuestros recursos para producir computadores, tenemos 3.000. ¿Por qué estos valores? Son valores inventados que los usamos para términos del ejercicio, no salen de ningún lado. Puedes poner lo que quieras, puedes cambiarlo, va a depender de lo que quieras mostrar. En este caso, si nos damos cuenta, es un país que pareciera un poco más especializado en el tema de computación, porque si destino todos mis recursos a producir computadores, puedo producir más de lo que puedo producir con automóviles y destino todos los recursos allí. Vamos a ubicar diferentes puntos. Este primer punto es el punto B. ¿Este qué me indica? Es un punto que está sobre la frontera de las posibilidades de producción y es un punto que decimos que es eficiente porque estamos usando todos los recursos que podemos utilizar y produciendo lo máximo posible. No hay como una subutilización de esos recursos. Si se dan cuenta en ese punto la pendiente es un poco más baja, es decir que yo puedo cambiar muy pocos computadores para producir muchos automóviles. ¿Y esto por qué se da este análisis que tiene sentido en la vida real? Si tenemos una industria todo destinado a computadores, probablemente habrán personas expertas que son expertas en automóviles y su productividad en el tema de la computación va a ser un poco más lenta. Entonces yo puedo sacrificar poco de
el tema de productores de computación para destinar esos recursos a la parte de automóviles y va a cambiar mucho porque las personas más expertas van a poderse ir a este lugar. Por ejemplo, miremos el siguiente punto. El siguiente punto es la combinación de 1000 computadores y 300 automóviles. En este caso, si se podrán dar cuenta, está por debajo de esta línea, es lo que llamamos una subutilización de los recursos. No es un punto eficiente porque no estoy sobre la línea de la frontera de posibilidades de producción, entonces decimos que es un punto pues no eficiente. Veremos otro punto, el punto A y el punto D. Si se dan cuenta, el punto A nuevamente es un punto eficiente donde pareciera un poco más eficiente porque estoy combinando más o menos como la mejor eficiencia de cada uno de los sectores y estoy ubicándome en puntos medios. El punto D es un punto que no es alcanzable, que no es viable de acuerdo a las condiciones que se tienen en la economía. Aquí tenemos en este punto A 2000 y 600. Entonces, en conclusión, tenemos que A y B son puntos resultados eficientes. Aquí empezamos a ver uno de los 10 principios de economía, el tema de disyuntivas, porque si produzco más computadores no va a producir automóviles y viceversa. Y el costo de oportunidad. Por ejemplo, aquí tengo 2200 y tengo 500. El costo de oportunidad de pasar de 2000 a 2200, es decir, de 200 computadores, es sacrificar la producción de 100 automóviles. Esa sería la parte del costo de oportunidad de pasar del punto A al punto E. Entonces aquí nos damos cuenta también que es un costo de oportunidad variable. ¿Por qué? Porque pues no es fijo, va a depender en qué punto me encuentre dentro de la frontera de posibilidades de producción. En el punto B estoy dispuesto a sacrificar pocos computadores por obtener muchos automóviles. El costo de oportunidad es mucho más bajo en términos de computadores cuando estoy en la parte de acá. Pero aquí pasa lo contrario. Aquí el costo de oportunidad de los automóviles es mucho más alto. Tengo que cambiar muchos más automóviles para muchos más computadores para tener un cambio en automóviles. Entonces es un costo de oportunidad variable que va a depender de la pendiente de esta frontera de posibilidades de producción. Pensemos en una situación en la cual se llama de un avance tecnológico. Este avance tecnológico, piensen en un nuevo invento que hace que se produzcan de una manera más fácil este tipo de bienes. En este caso lo hacemos solo evocado o enfocado a la parte de computadores. Si se dan cuenta, si sigo destinando mis recursos para automóviles, voy a seguir produciendo solamente 1000. Entonces, aquí es únicamente una innovación en la parte de la industria de la computación. Aquí tenemos que ya podemos alcanzar un punto B y también podemos alcanzar 4000 computadores si solo nos dedicamos a la producción de computadores. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, por medio de un avance tecnológico puedo producir muchos más computadores y muchos más automóviles. En este momento no nos interesan los números, simplemente son a modo de ejemplo para mostrar que este aumento tecnológico puede llevar no solo a los computadores a ser más eficientes, sino también en la cantidad de automóviles producidos. ¿Cuál es la rama más importante o la división más importante de la economía? Pues la economía, como también diferentes campos de estudio, tenemos diferentes niveles o diferentes divisiones que lo hacen pues que sea más especializado lo que uno quiere observar. Los niveles más obvios que manejamos es la microeconomía y la macroeconomía. Básicamente la microeconomía toma en cuenta la toma de decisiones de los hogares y las empresas y el mercado por ejemplo, un ejemplo puede ser del estudio de la microeconomía, puede ser el mercado de vivienda en Santiago de Chile, o también puede ser la educación, qué impacto tiene en la productividad de trabajadores en un sector específico. Cuando ya hablamos de macroeconomía, hablamos de un fenómeno o fenómenos de toda la economía. Esto puede ser como el endeudamiento del gobierno central o tal vez el análisis de la tasa de desempleo.
Obviamente vemos una relación muy estrecha entre macro y micro porque finalmente la macro es la unión de decisiones de millones de personas, o sea, diferentes decisiones a nivel microeconómico. Pero es importante mantenerlas aparte, por eso se destinan cursos específicos, uno en economía ve tres micros, tres macros, porque tienen sus particularidades y por lo mismo son diferentes modelos que se estudian. Ahora ya vimos la parte de los economistas como asesores de política, como científicos. Ahora también vamos a verlo como asesores de política. Entonces, ¿qué pasa con este tipo, digamos, de consultores? Los economistas podemos dar de recomendaciones de alguna política para poder realizar mejores resultados económicos. Por ejemplo, en este momento de la pandemia, todos los economistas en el mundo están dando ideas de cómo o qué debe hacer el gobierno para reactivar la economía, cuáles son los métodos y los pasos que se deben seguir para poder reactivar de manera exitosa la economía. Entonces, como economistas, como asesores de política, hay que diferenciar dos cosas, el análisis normativo y el positivo. Pensemos en el ejemplo más fácil. Pensemos en mi buen James que lo tenemos o me lo tienen muy abandonado en este Real Madrid, pero sea lo que sea, es el mejor futbolista de la historia del fútbol colombiano por su cantidad de títulos y de representación que ha hecho en el mundo, desde mi punto de vista. Entonces, pensemos en estas dos afirmaciones. James disparó este tiro libre a 80 kilómetros por hora. Por otro lado, tenemos la siguiente afirmación que dice Zidane, James debería seguir en la banca. Ahora miremos esta siguiente afirmación de James. El desempleo es igual al 10%. Zidane, el desempleo debería ser más bajo. Si se dan cuenta, en estas afirmaciones de mi buen James estamos dando un juicio de valor. Eso es lo que estamos diciendo algo objetivo, es lo que llamamos algo positivo. Zidane en cambio da un juicio de valor y lo pone en términos subjetivos, es decir, en términos normativos. Entonces, pasando del mundo futbolístico al mundo de la economía, pues este desempleo igual a 10% es un dato, no está bien, no está mal, es un dato, punto, es positivo, y el juicio de valor que dice Zidane que debería ser más bajo, debería ser más alto, es algo normativo, es algo subjetivo. Algunas personas pueden estar de acuerdo, otras no, pero el tema positivo sí es un tema que es un hecho. Entonces, la afirmación positiva podemos resumirla como es y la afirmación normativa como debería ser. ¿Por qué los economistas, si tenemos tan buenas ideas, por qué no se sigue el consejo de los economistas? Pues bueno, la parte de política tiene muchas más variables que hacen que estos comentarios o estas sugerencias no sean siempre atendidas porque pues diferente los procesos de política difieren mucho con lo que está escrito en textos. Muchos factores que circundan a estas políticas pues hace que la decisión o lo que se aconseje en la economía no sea siempre tomado. Por ejemplo, un político escucha a un economista que asume que se tiene que hacer un diferente esquema, digamos, de la parte tributaria, pero pues como tal no es la decisión que se toma de esa misma manera, porque el político, digamos, pensemos en el presidente, tiene una parte, un equipo de asesores de comunicación, tiene por otro lado unos asesores de prensa y por último ya cuando quieren establecer una ley está toda la parte legislativa. Todos esos factores hacen pues que lo que se dista, digamos, en la parte teórica, lo que se lleva en la parte práctica, pues va a cambiar mucho. Y aquí lleva un tema muy interesante que siempre se burlan de los economistas. ¿Por qué los economistas siempre discrepan entre sí o discrepan mucho entre sí? Y por eso pues se dan consejos contradictorios de política. Pues resulta que como es una ciencia tan joven y por otro lado juega con diferentes factores que no son tan fáciles de predecir, son las decisiones de millones de personas, pues estas a pesar que hayan teorías,
De hecho, estas mismas teorías pueden haber diferencias entre ellas y de acuerdo a la corriente que tengan los economistas, las conclusiones difieren. Entonces, al final hay diferentes normativas y por supuesto diferentes puntos de vista. Y entonces aquí vemos por qué los economistas, bueno, en diferencias de juicios científicos, pues pensemos también en ciencias ahora que sabemos que la Tierra gira eh, en torno al Sol, pues pensemos en el siglo XV-XVI, cuando esto se ponía en tela de juicio y decir una teoría que era diferente podría ser llevada incluso con la pena de muerte. Entonces, en este caso, pues también incluso ahora cosas que sabemos que es verdad en su época, eh, digamos que habían diferentes personas que podían pensar algo diferente. Entonces, pensemos en algo tan simple como grabar el ingreso o el consumo. ¿Qué es grabar el ingreso o el consumo con V? Grabar significa cargar un impuesto a, o al ingreso al consumo. Si se carga el ingreso, como por ejemplo se hace directamente en México, el impuesto a los salarios, tú tienes por ejemplo $1000 y estos $1000 le descuentan un 20%, entonces recibes realmente $800. Eso es grabar directamente el ingreso. Si se graba el consumo, pues en lugar de ser al ingreso, cuando tú realices la compra de un bien, realizas el pago de $100 de un videojuego y vas a pagar 10% de impuestos. 10% se va al gobierno, 90% queda directamente con la empresa. Entonces, el impuesto al consumo, hay algunos economistas que dicen que es mejor porque lo que se hace es fomentar al ahorro, pero otras personas que dicen que es mejor el impuesto a la renta porque aseguran que cuando se realiza el impuesto al consumo no hay una relación o no hay una evidencia que realmente se dé un fomento al ahorro por ese cambio. Entonces pensemos en otra situación que pueden discrepar las personas, en cómo el tema de los o cómo discrepan los economistas. Tenemos aquí nuestra Carol G y tenemos por supuesto nuestro Diomedes Díaz. Los que no conocen nuestro género orgullosamente colombiano se llama vallenato, para que por favor escuchen las canciones de nuestro finado, de nuestro difunto cacique de la Junta Diomedes. Supongamos que Diomedes tiene un ingreso de $20,000 anuales y resulta que le van a cobrar $4,000 anuales por el consumo del agua, asumiendo que Carol G y Diomedes consumen exactamente el mismo nivel de agua. Por otro lado tenemos Karol G, ya el reggaetón creo que da muchos más ingresos que el vallenato, aunque el vallenato también. Tenemos el ingreso de $100,000 y tiene que pagar un impuesto de 10,000 por el consumo del agua. Si se dan cuenta, por este consumo del agua, nuestro Diomedes Díaz paga 20% y nuestro Karol G paga 10%. Paga más, pero paga menos porcentaje de su ingreso y por otro lado Diomedes paga menos pero más porcentaje de su ingreso. Aquí es donde empiezan los economistas a discutir. ¿Es justo que se le cobre a Diomedes más, un 20%? ¿O no tiene nada que ver que Diomedes no pudo ser tan exitoso y no gana los $100,000 de Carol? El problema es de Diomedes. Entonces, ¿quién paga mucho o poco? ¿Carol o Diomedes? Pongan en sus comentarios, seguramente se van a dar cuenta que no llegamos a ningún consenso y esto es lo que pasa en la economía, diferencian los juicios de valor. Entonces, por eso hay unas discrepancias. Entonces, también otro tema que puede haber es la percepción frente a la realidad. Por ejemplo, hay consensos que los gobiernos no siguen. Se hicieron, de hecho, 20 preguntas que las ven en el libro para mirar si realmente qué es lo que se debe hacer y le respondieron los economistas. Por ejemplo, la primera, imponer un límite al monto de las tarifas de alquiler reduce la cantidad y calidad de los bienes de viviendas disponibles. Esto es lo que dicen los economistas. Hay un consenso del 93%, pero sin embargo el gobierno en algunos lados pone unos precios máximos y esto es lo que hace finalmente es que las personas, los dueños de las viviendas no tengan muchos incentivos a modificarlas y poder ofrecer mejores servicios y en consecuencia personas que estarían dispuestos a pagar más no pueden tener ese bien
de la manera que lo quisieran tener porque hay unos precios mayores que impiden ese aumento de calidad. O por ejemplo, los aranceles y cuotas de importación reducen el bienestar económico en general. Es un consenso que se tiene en economía, pero los gobiernos siguen teniendo aranceles y cuotas, obviamente añadido a situaciones particulares que ya veremos en su momento. O por ejemplo, también los economistas concordamos que los tipos de cambio flexibles y flotantes permiten un acuerdo monetario internacional eficaz, pero hay países que siguen teniendo tipos de cambio fijos o dados directamente por el gobierno. Estos tres, digamos, son los más relevantes de los 20 y en estos tres yo también estoy de acuerdo como economista. Como conclusión, ya estamos listos para comenzar. Estos dos primeros capítulos te dieron una idea general de lo que vas a encontrar en los más de 30 capítulos y un economista debe ser matemático, filósofo, historiador y estadista. Y podemos el objetivo es llevar el pensamiento abstracto con el concreto. Y me quedo con esta frase del expresidente estadounidense Ronald Reagan. Si el juego llamado trivia estuviera diseñado para economistas, tendría 100 preguntas y 3000 respuestas. Espero que les haya gustado, que hayan tenido más intriga por este tema económico y por supuesto espero sus comentarios, cualquier cosa que tengan para decir, por favor más que bienvenida y nos seguimos viendo a lo largo de estos videos. Que estén muy bien.